Sabemos que hablar de salud mental nunca ha sido fácil y mucho menos cuando se trata también de la salud mental del terapeuta. Y hoy queremos empezar a abrir esa conversación. Y el día de hoy me encuentro con Franco, un colega de Argentina, el cual vamos a hablar justamente de esto. Unos pequeños minutos al autocuidado como persona, como terapeuta. Y la segunda parte vamos a abordar un tema sumamente complejo, pero necesario, que es el TOC postraumático. Así que bienvenido, Franco. Gracias por estar aquí, por abrirte un espacio hoy martes, muy temprano aquí en México y allá en Argentina, un poco más tardecito. ¿Cómo estás? Bueno, bien, gracias por la invitación. Es una buena idea que el capítulo hable sobre el bienestar psicológico de los terapeutas, ¿sí? Primero porque casi no hay investigación sobre eso. No la vas a encontrar. O vas a tener que hacer demasiado esfuerzo por encontrar lo, uno o dos artículos que hay y no enfocados en lo más problemático de los terapeutas. Eso es lo primero. Mm. Eh, lo segundo, porque es un tipo de tema que explica por qué los terapeutas, a pesar de tener mucha formación, trabajan extremadamente mal en general. Es decir, hoy en día, por ejemplo, te puedes encontrar terapeutas que tienen perfiles donde han acumulado cientos de diplomas y que luego tú en las supervisiones observas que no aplican ni el 10% de lo que han aprendido. Debe haber un problema para que pase eso, ¿no? ¿No? Bueno, y en Sí, tercer lugar, el cómo la cultura de formación de los terapeutas por lo general es de muy mala calidad, lo cual hace de que independientemente de lo que aprendan después, por lo general tienden a evadir los procedimientos más eficientes de la terapia de conducta. Esa es una manera de introducir a esto, ¿sí? ok, genial. Sí, Franco, antes de ya empezar a grabar como tal, estábamos hablando con Franco, ¿no? De todo este tema, de la salud mental propia como terapeutas, porque le mencionaba que trabajamos en solitario, ¿no? Somos estas personas que trabajan en solitario, que estás en consultorio atendiendo a tus usuarios y vas y en ocasiones, bueno, en muchas ocasiones escuchamos historias bastante desgarradoras, historias bastante abrumadoras y nosotros evaluamos e intervenimos con todas estas situaciones. Y somos personas, al final de cuentas también somos personas que sentimos y que no estamos exentos que en algún momento de nuestra vida también ocurran todas estas situaciones difíciles. Así que, Franco, vamos a iniciar como a hablar de esta parte de nuestro autocuidado, de nuestras emociones, nuestra salud mental y posteriormente vamos a hablar sobre el TOC. Así que, bienvenido, será un honor. Soy yo, Juan Manuel, soy psicólogo clínico y bienvenidos también a todos los que nos puedan llegar a escuchar. Así que, Franco, me gustaría iniciar preguntándote esto. ¿Cómo cuida Franco su salud mental? Bien, perfecto. Am, a ver, en este sentido, yo siempre suelo utilizar la noción de bienestar psicológico en general. ¿Ok? Am, este tema tiene, por un lado, la primer variable, esto sí sería importante ordenarlo en variables como porque es una caja de Pandora una vez que tú te metes en este Ujú. punto. La primer variable es si la formación que el terapeuta tiene le permite hacer un trabajo ordenado y eficiente o no, o al no tener esa variable cubierta, va a tener un estrés infernal en todo lo que haga. ¿Sí? Allá tenés la primera. La segunda de las variables tiene que ver con el tipo de supervisión que buscan, ya que por lo general, algo que yo he observado a lo largo del tiempo es que por lo general los terapeutas tienden a evadir supervisiones por problemas de vergüenza y eso hace que prolonguen tomar muy malas decisiones con los pacientes y eso luego tiene consecuencias sobre el bienestar de ellos, ¿sí?
básicamente terminan odiando la profesión. Otra característica ya tiene que ver con la organización. Otra variable es la organización de la agenda. Esto quizás a muchos no les suene, pero dependiendo de cómo tú organices tu agenda, es que tu agenda realmente va a ser una tremenda herramienta o va a ser un fastidio absoluto. ¿Sí? Por eso es que hay tantos terapeutas que ponen pacientes en horarios donde no los pueden atender y terminan con una sobreexigencia inhumana. O sea, ya tienes ahí tres. Otra variable tiene que ver con lo que serían ya problemas específicos que el terapeuta tenga, ya sea sobre rumia, preocupación perseverante, un problema de ansiedad social muy severo no tratado, lo cual va a hacer que cualquier tipo, lo cual anula por completo cualquier otro elemento de formación que el terapeuta tenga, porque independientemente de la formación que tenga el terapeuta va a tender a catastrofizar en extremo cualquier otra mínima variable ambigua o medianamente problemática. Después tenés otra más que ya tiene que ver con el estilo de vida. ¿Sí? Hay otras variables que tienen que ver con Ujú. elementos tecnológicos, que eso sí está como mencionado en Abramowitz, que es cuando los terapeutas deciden a propósito elegir procedimientos menos incómodos, sacrificando la calidad del tratamiento, esa es otra cuestión a ver, pero la otra variable tiene que ver con el estilo de vida. El estilo de vida del terapeuta es algo que por lo general no se habla mucho, pero es capital, y tiene que ver con, esta es una regla que no es mía, sino que yo la aprendí de otra persona, que es el hecho de vos tenés que lograr que tu trabajo clínico sea un área de tu vida, no que sea tu vida. Y eso es algo que yo veo que muchos psicólogos no lo tienen claro, o que lo que hacen es que el 100% de toda su actividad solamente está enfocado en el trabajo clínico, pero no tienen actividades de esparcimiento, no tienen otros reforzadores distribuidos en otras áreas, no tienen otros grupos de interés, no tienen otro tipo de formas de cultivarse culturalmente, no desarrollan otro tipo de habilidades. Entonces es como que en muchos casos el perfeccionismo termina siendo que los terapeutas trabajen 24 horas sin parar con pacientes, se vuelven perfeccionistas en pacientes, pero totalmente discapacitados sociales en otras áreas de la vida. Entonces, algo que es muy relevante es que el trabajo clínico ocupe un porcentaje de tu vida. ¿Sí? Si querés ponerlo en números, ponerle un 30, pero no que sea el 100%. Es un trabajo, no tiene que ser toda tu vida. Porque si no, después lo único que haces es trabajar, dormir, trabajar, dormir, trabajar, dormir. Y después la vida se vuelve un infierno porque ¿para qué trabajas tanto? Si no haces nada con eso, o sea, no construyes nada con eso. Y eso a largo plazo hace que los terapeutas entren en una confusión perfeccionista al estilo de me va extremadamente bien en mi trabajo, pero siento que mi vida es miserable. Bueno, esas son como las aristas que uno puede empezar a abrir en este asunto. Ujú. Ujú. Sí, justamente, ¿no? Y esto me he encontrado mucho en redes de colegas y de inclusive en algún momento quizá también me pasó de que como quizá vas iniciando, te gustaría tener más consultantes, más proyectos, etcétera, ¿no? Dijéramos por ahí, te quieres comer el mundo. Y en ocasiones nos descuidamos. Yo te compartía que en algún momento como que me colapsé por tantas cosas que llegaba a tener, ¿no? En algún momento empecé a hacer esto, atendía a consultantes, hacía mi proyecto y me empezaba a consumir, porque también aparte tenía, como mencionabas, las otras áreas de mi vida y era como bastante caótico. Por eso me gustaría como iniciar con esto, ¿no? De cómo también nosotros en algún momento de nuestra vida si no nos cuidamos, podemos llegar a descuidarnos y colapsar un poco. No sé si a ti en algún momento te ha pasado un poco esto que nos has compartido y si no es así, Mm. ¿cómo lo has venido manejando tú? En mi caso, en mi caso particular, no tanto por dos razones. Primero porque siempre tuve guías muy especializadas como para que el trabajo no se convierta en mi enemigo. Eso es lo primero, Eh, ¿sí?
De hecho, la primera noción que yo empecé a ver, antes de aprender a hacer un tratamiento, las primeras nociones que yo entendí de por qué era tan importante manejar el trabajo clínico con estas variables, lo aprendí de Carolina Marcelier. Ella fue una de las primeras personas donde empecé a notar la noción de el tema de la disponibilidad con la que estamos con los pacientes, cuánto sacrificamos de nuestro tiempo por no poner límites, bueno, y otra serie de cosas, pero es como que una parte vino por ahí y otra parte vino por mis intereses. Yo tengo intereses muy diversificados, es decir, fuera de la psicoterapia, por ejemplo, yo soy un apasionado de las artes marciales mixtas. De hecho, Genial. tanto lo que es lucha libre, jiu-jitsu, bastante, eh, el estudio del inglés con profesoras y el estudio de distintos estilos de música con guitarra eléctrica. Eh, y esas áreas de mi vida me llevan hacia otros lados, me llevan hacia otras personas, de interactuar con otras personas. Y hacen de que el trabajo en la clínica sea una parte, no sea mi vida. ¿Sí? Y eso también es muy importante. Em, pero no solamente por una cuestión de distribución de reforzadores, si lo querés ver de esa manera, sino también porque los distintos grupos sociales te pueden hacer aportes que un libro muchas veces no te los va a dar. ¿Sí? Es decir, el tipo de personas con las que tú te rodeas también te permiten generar a vos vamos a decirlo de esta manera, un capital en tu salud que vos no tenés otra manera de desarrollarlo. ¿Sí? La gente con la que tratás, las cosas que aprendés, las habilidades que aprendés. Es más, de hecho, eh, esto también es algo que quizás mucha gente no lo sepa, pero el desarrollo del Jiu-Jitsu, por ejemplo, es uno de los pocos sistemas de lucha que permite desarrollar muchísima tolerancia a la frustración, más que cualquier otra tarea psicológica o experimento conductual, muchísimo, pero muchísimo. Y además te forma en valores y al mismo tiempo te permite la regulación del enfado. Entonces, hay aspectos de la vida que tienen consecuencias muy favorables psicológicamente, aunque no estén en un libro de psicología, de hecho. Sí, y eso está genial porque como arranqué diciendo, ¿no? Somos personas, no solamente como tú mencionabas, todo tiene que ver en consulta. Esta persona que está en consulta, ya, ¿no? También somos personas que tenemos otros contextos, que también tenemos vida social, que también tenemos pareja, que también nos ocurren cosas, porque así es esto, ¿no? Porque así es la vida. Y justamente ahorita que tú estabas hablando de las artes marciales, que te gusta la música, todas estas áreas de tu vida que también te ayudan a ser franco, que te ayudan a ser esta persona, no solamente el terapeuta, sino Franco, el que vive su vida, ¿no? El que disfruta todos estos aspectos importantes dentro de su vida. Y bueno, también mencionabas un poco sobre alguna de las consecuencias que quizá el no trabajar contigo mismo puede afectar en tu rendimiento, ahora sí como terapeuta. Ujú. Y te compartía que aquí en México, no sé allá en Argentina, aquí en México antes de terminar la licenciatura, de terminar la carrera, te piden asistir a terapia. Y yo recuerdo que en aquel momento, Franco, te lo comparto, era como de, ¿para qué voy a ir, no? Yo tenía como esta idea. Fíjate, un estudiante que estaba a punto de concluir tenía esta idea de, ¿para qué voy a ir? Pero justo cuando inicié mi proceso en terapia, fue como de, lo necesitaba. Y aprendí bastantes cosas, me di cuenta de otras cosas, mejoré muchísimo en habilidades que a lo mejor tenía excesos y me hizo crecer, no solamente como persona, también como profesional, porque estaba viendo de manera directa cómo un profesional, un terapeuta, trabaja. Entonces me ayudó bastante en ese aspecto. No sé si tú en algún momento de tu vida eh, has buscado ayuda profesional o inclusive como estudiante en algún momento. Me gustaría saber, claro, sin entrar tanto a detalles, ¿verdad? Pero si en algún momento quizá para ti ha sido como una experiencia también iniciar un proceso o ir a consulta. Sí, sí, de hecho fui a tratamientos
cuando estaba en la universidad, después de la universidad Mm, y también recientemente. Sí, 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 totalmente. justamente, ¿no? Porque también es como esta parte también de nuestro autocuidado, de conocimiento, de mejorar como personas y también justamente, eh, pues, comprar lo que vendemos, en este caso, ¿no? Que es justamente el bienestar psicológico, tú mencionabas, ¿no? Y ser esta persona, pues, congruente también con lo que hacemos. Ok, Franco, para concluir como Lo esta que pasa pequeña es parte, que dime. lo que pasa es que es un tema súper tabú el que estás mencionando, Sí, justo. porque a los psicólogos les da demasiada vergüenza admitir que tienen problemas, porque hay alguna especie de imaginario social de que si vos sos una persona que tiene cierta profesión no podés tener ciertos problemas, ¿no? Ujú, Es uno de los residuos que nos dejó el racionalismo a nosotros. Esto de porque yo total. leí algo significa que yo, no, eso es basura pura. La conducta de Ujú. las personas no tiene nada que ver con la razón. Pero sí, no, es casi lo mismo que decir, como vos sos médico y trabajás en oncología, no te puede dar cáncer. ¿Cómo te va a dar cáncer si tú leíste esos libros? Bueno, eso que parece Sí. una terrible pelotudez es lo mismo que decir cómo puedes ser psicólogo y que no te dé un TOC o que no te dé un tajo, no tengas un problema de rumiación, es lo mismo. Sí. Sí, totalmente, ¿sabes? Y ahorita que me estabas compartiendo esto, en algún momento yo le compartí a algunos amigos de que en algún punto de mi vida, siendo ya terapeuta, yo asistí a terapia y ellos se quedaron así como con cara de sorprendidos de cómo, ¿también ustedes van a terapia o tú también vas a terapia? Y yo, sí, claro. Y se quedaron un poco sorprendidos, un poco por lo que creo que dices, ¿no? De que hay muchos tabús, no solamente en el gremio, sino en las personas en general, de como psicólogo, terapeutas, como para qué vas a terapia. Y quizás está esa parte de meme o esa parte de chiste que Sí, dicen, pues léete tu libro, ¿no? Léete tus apuntes. No sé si en algún momento te toca decir, como, pues lee tus apuntes y ya, ¿no? Pero pues sí. no, también somos personas. Eh, y mencionabas justamente eso, el trabajo que en ocasiones, partiendo de todo esto que ocurre en nuestra vida, podemos llegar a afectar en el proceso terapéutico ya trabajando. Así que, primer punto es eso. ¿Cómo crees que a lo mejor este falta de habilidades o esta falta de conocimiento de algunos aspectos de tu vida afecten en el proceso con una persona? Y dos, ¿qué le recomendaría Franco a quizá un terapeuta joven que vaya a iniciar su proceso en clínica referente a cuidar su aspecto emocional? No es algo que crea, tengo un repositorio de eso. Es Ok. decir, yo cuando te mencioné de que hay poca investigación, tú Mm, dirás, bueno, pero ¿cómo ordenas estas variables? Por la cantidad de gente que he supervisado y por la cantidad de denominadores comunes que se observan. ujú, Cuando tú supervisas a mucha cantidad de colegas, empiezas a ver que hay cierto tipo de problemas que los siguen repitiendo. Es decir, que es como un tema cultural que viene con esto, con este asunto. Eh, entonces, ¿qué pasa? Yo empecé a hacer un repositorio de datos y empecé a encontrar todas las dificultades que más se repiten en general en los terapeutas. Obvio que mientras más el terapeuta esté cerca de tratamientos que no tienen ningún aval científico, más problemas va a tener y más mal va a estar haciendo su trabajo. Ahora, ya cuando los terapeutas tienen formación basada en la evidencia o se han acercado a la terapia de conducta, o al menos al análisis del comportamiento, los problemas empiezan a pasar por otro lado. Pasan por el hecho de que tienen conocimientos procedimentales, pero no quieren experimentar incomodidad al momento de usarlos. Y esto ocurre mucho con la tecnología de la terapia de exposición. Vos tenés miles de terapeutas que se han formado en eso. Ahora, ¿cuántos los aplican tal cual hay que hacerlo? Muy pocos, contados con las manos. Inclusive, muchos terapeutas, gente que uno los ha visto formarse en distintos cursos, inclusive impartidos por uno mismo,
que en la misma supervisión te hacen planteos de, yo sé que tengo que usar exposición prolongada, pero quería saber si se puede hacer otra cosa, no quiero usar eso. Ya te das cuenta que hay un problema de intolerancia a la incomodidad que tienen los psicólogos. Y eso Sí. también viene por el otro tema tabú, de creer de que un tratamiento psicológico bueno tiene que ser cómodo, o de asociar la comodidad al progreso, Mm. ¿no? Bueno, evidente, no, al revés, por lo general, eso está asociado a que ni siquiera se está interviniendo el caso, ¿no? Además de que hay otro tipo de mitos muy fuertes, como esto de la noción de acompañar, que se usa mucho en Latinoamérica. ¿Cuál sería el tratamiento de acompañar? Que tú escuches a alguien sin parar y ya. ¿Sería eso? Yo nunca vi en un libro que eso fuera un tratamiento. No, esas son nociones que se van inventando por los mismos problemas de incomodidad que tienen los terapeutas, por su mala formación, en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés, por un lado, que el tema de no estar formados, de no tener en claro que los problemas psicológicos tienen procedimientos muy bien definidos, hace que no sepan por dónde empezar. Después, los problemas de vergüenza les hacen que no quieran supervisar o que traten de postergar demasiado la supervisión o que mientan en la supervisión. Después tenés otros que tienen que ver con que que hay una especie de cultura de terapeutas donde consideran de que si un procedimiento es incómodo, no hay que usarlo por más que sea eficiente. Sobre todo en problemas como el TOC o la ansiedad social o el estrés postraumático, que es donde más hay que hacerlo. Y eso Ujú. hace que después los terapeutas noten que el tratamiento no avanza, pero al mismo tiempo no es incómodo. Entonces se quedan en un bucle infinito ofreciendo malos Ah, procedimientos. Esos serían como los más importantes, los principales, los problemas relacionados a la vergüenza y a la incomodidad. mm. Y uno que yo también veo que evitan mucho es el tema de la directividad. Es como si los terapeutas en la TAM le tuvieran fobia a la directividad, de alguna manera. ¿Sí? Como que ser directivo estuviera en equivalencia con las ideas más negativas que puedan tener, cuando en realidad no. La directividad está asociada a ordenar un problema, de hecho. Eso sería como la primera pregunta. La segunda Ujú. es que vos para resolver ese problema, primero, sí necesitas supervisión muy especializada en un grupo de problemas a los que vos te dediques. Algo que yo me he dado cuenta que no muchos terapeutas saben es que para que tú hagas un trabajo eficiente, vos tenés que estar dedicado a un grupo de problemas dentro de un espectro compartido. Es decir, tú no puedes tratar cualquier cosa por el hecho de tener el título. No. Si Mm. tú te dedicas Total. al espectro del miedo, especialízate en el espectro del miedo y no te salgas de ahí. ¿Sí? Si tú te dedicas a, por ejemplo, no sé, un problema del neurodesarrollo que tiene sus tres o cuatro problemas relacionados, dedícate a eso, pero no saltes de eso a otra cosa. Por una cuestión muy sencilla, la especialización que un terapeuta tenga hace que la gran mayoría de los casos que atienda les pueda ofrecer un tratamiento de muy buena calidad porque es lo que más ve, es lo único que trabaja, es lo único que hace. Ahora, terapeutas que agarran cualquier tipo de población, en cualquier tipo de gravedad, de cualquier manera, con cualquier tipo de procedimiento, y son los terapeutas que después más peor hablan de la psicoterapia porque ellos hacen un muy mal trabajo en general, no, Ujú. no por otra razón. Ujú. Genial. Sí, fíjate, ahorita que estabas hablando, mm, en algún momento, en alguna formación de FAP, me gusta mucho esa terapia porque hay una parte que se habla justamente de eso, ¿no? De también tú como terapeuta darte cuenta en la interacción quizá de esas déficits que vas teniendo o de esas faltas de habilidades que también notas y cómo justamente esto puede castigar comportamientos de avances de tus consultantes, en qué momento no reforzar y todo esto, ¿no? Y es algo muy padre porque te das cuenta y es como, ah, espera, también yo en este momento está pasando esto, debo de Ujú. modificar esto, ¿no? Y justamente también la terapia.
antes de ya dar psicoterapia o justamente ya cuando eres terapeuta es tan necesaria para empezar a conocerte, empezar a mejorar en tus habilidades. Porque también yo he notado con colegas, sobre todo que quizá van iniciando, que les cuesta mucho esto que tú acabas de mencionar, ¿no? La directividad, poner límites e inclusive cobrar cuando se le cancela mucho y no tiene estas políticas. Muchas cuestiones se les hace bastante difícil poder como marcar ese límite y por eso también es muy importante justamente su proceso terapéutico. Sí, de hecho, Bueno, fíjate es... que esta Ajá. profesión es como que se ha ido desvirtuando tanto culturalmente, porque esto yo lo veo en todo el habla Ujú, hispana, no solamente en Argentina, que muchos inclusive como que no quieren decir que es una profesión, como si estuviera mm, mal decirlo, ¿viste? Como si el médico quisiera, no, yo me quiero llamar de otra manera porque como que es incómodo. Entonces por eso es que sí. después les empiezan a agarrar como malestar cuando tienen que poner límites sobre honorarios, sobre faltas, sobre incumplimientos, como que tratan, y eso, y todo eso, todo ese desvirtúo que tiene la profesión, viene también por cómo se la conceptualiza. Es muy común que en las Ujú, universidades a la clínica se la conceptualice como un espacio de escucha, de contención. Esos conceptos no deberían utilizarse de ninguna manera. La clínica es una cabina experimental. Tú lo que haces es modificar problemas, no es otra cosa. Si no estás haciendo eso, no estás trabajando. Estás haciendo cualquier cosa. Entonces, es como que fíjate que hasta cómo se la concibe la psicoterapia hace que los terapeutas se vuelvan inútiles en su trabajo, ¿no? ¿Cómo le voy a recordar que esto es un incumplimiento si se va a sentir incómodo? Fíjate que todo está relacionado, ujú. absolutamente. Sí, sí, totalmente, ¿no? Bien está como esa frase que dice, si nada cambia, nada cambia. O sea, que debemos de hacer cosas que a lo mejor, como bien mencionabas, pueden ser incómodas, que generan incomodidad, malestar, incertidumbre, pero son necesarias justamente para el cambio. Y hablo del Algunas, terapeuta y algunas también de en son, los usuarios. algunas son obligatoriamente incómodas. El estrés postraumático. El tratamiento Mm, gold standard es básicamente rearmar el evento traumático en un script, que el paciente se exponga de manera prolongada al script y que se generen procesos de aprendizaje sobre la estructura del miedo. Ahora, la gran mayoría, al menos toda la gente que yo he supervisado a lo largo del tiempo, trata de no usar ese procedimiento porque es que el paciente va a llorar, sí, tiene que pasar. Es que el paciente va a sentir pánico, tiene que pasar. Fíjate que también hay una cuestión de no es solo ignorancia, es también rechazo sobre ciertas tecnologías. Son los dos problemas, ¿sí? ujú. Son los dos problemas al mismo tiempo. Eh, y al mismo tiempo como que es otro, son como una gran cantidad de niveles que se superponen en el mismo problema, porque también hay un problema de prioridades. Ahí te das cuenta que muchos terapeutas que trabajan muy mal, lo que están priorizando es la comodidad y no la efectividad del procedimiento que están largando. Tienen una confusión con el para qué están haciendo eso. Lo que te Vale. estaba diciendo es Ujú, que uno de los problemas que más se nota en este punto en el que estábamos hablando es que los terapeutas priorizan la comodidad de los pacientes por sobre la elección del tratamiento. Es decir, eligen ya. malos tratamientos para priorizar la comodidad. Ujú, ujú. ¿Sí? Sí. Y yo creo que sobre todo cuando van iniciando, ¿no? Es como de, se me va a ir mi paciente. Mira, Bueno, yo he visto casos tratar. tan graves Ah, que inclusive después de 10 años de formarse y de saber con quiénes se han formado, lo siguen haciendo. Hay casos que se vuelven irrecuperables en esto, eso hay que decirlo. Hay casos que sí, justo. inclusive con una supervisión en vivo no lo hacen. Bueno, esos casos van a trabajar mal siempre, de por vida. Claro, por eso también la importancia de este primer bloque que estábamos hablando, ¿no? De nuestra propia salud mental, de cómo cuidarla y también que es necesario trabajarla, no solamente para nosotros, sino también para nuestros futuros usuarios.
Pero bueno, Franco, ¿te parece si pasamos al siguiente bloque del tema que es sumamente importante, ¿no? Del trastorno obsesivo compulsivo postraumático. Así Sí, que vamos a tratar de ir desmenuzando. Sé que a ti ya querías llegar a este punto, sé que te encanta hablar de todo esto, divulgar la psicología y estos temas. Así que me gustaría preguntarte, para iniciar, quizá para personas que no conozcan mucho acerca del TOC, porque apenas tuve una charla donde invitamos a colegas a donde alguien hablaba del trastorno obsesivo compulsivo y al finalizar me decían, oye Juan, muchas gracias por la charla porque no conocía mucho esta situación, no conocía estos aspectos del TOC, entonces se me hace algo muy importante, no solamente para colegas, sino para personas, porque es un tema que muy poco se habla, un tema que no hay mucha investigación al respecto entonces, como para iniciar, Franco, sabemos que el TOC se encuentra dentro del aspecto de los trastornos de ansiedad. No vamos a meternos tanto a detalles para que esto no sea como muy del largo. miedo sería Ujú. más... hay una parte, a ver, los problemas obsesivo-compulsivos tienen que tener su categoría específica. Ok. No pueden estar dentro de lo que clásicamente han sido otros problemas como la ansiedad social, la preocupación Ujú. patológica. Ujú. Tienen que estar separados, pero hay que tener mucho conocimiento sobre las trayectorias de agravamiento y la combinación de problemas, ¿sí? Ok. La noción de trayectoria de agravamiento es la que a vos más te permite entender funcionalmente por qué los problemas se agravan, por qué empeora un Ok. caso, ¿sí? Y por qué Ok. tiene la presentación que tiene. El TOC como problema, como familia, como categoría, como grupo, se caracteriza primero por un funcionamiento obsesivo que consiste en primer lugar, cierto tipo de experiencias que son intrusivas, ¿sí? Esas experiencias intrusivas pueden ser que te llegan pensamientos desagradables, que te llegan sensaciones desagradables, que te llegan sensaciones de incompletud o de falta de simetría, o ya problemas relacionados con pensamientos que amenazan tu vida, tu salud, tu honor, y problemas relacionados a la moralidad extrema. ¿Sí? Por eso hay una. Entonces, por eso es que son pacientes donde la llegada de la primera experiencia, que le llamamos obsesión, ¿sí? Que puede ser pensamientos, imágenes, ideas, genera conductas públicas que son los intentos de neutralización de esa experiencia. Esas conductas públicas se les llaman compulsiones. ¿Sí? La conducta compulsiva es una conducta perseverante, patológicamente bien inflexible y repetitiva. ¿Sí? Bueno, dentro del TOC existen categorías. Muchas veces la Ujú. gente, cuando uno dice TOC, suele asociarlo al de contaminación, que es el más famoso, el que Hollywood hizo más famoso, Ujú. en realidad, que es exclusivamente la, el miedo muy extremo ante la posibilidad de que algún contaminante te genere un daño a ti, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que ahí, por ejemplo, las conductas compulsivas más conocidas suelen ser el bañarse, el lavado de manos, suele ser el... Ese es un tipo de TOC de contaminación, pero como, como es un espectro bastante complejo, también tiene variaciones ese perfil. Fíjate que ya no solamente hablamos de un diagnóstico, sino de perfiles dentro de un diagnóstico. Porque también puedes Ujú. tener otros problemas de TOC con pensamiento mágico, donde lo que tienen es miedo a contaminarse con la esencia de otros. Fíjate que la idea de las obsesiones puede ir hacia elementos que son tangibles en la vida, como yo no me meto en un baño público por miedo a que me agarre una enfermedad, como hacia elementos cada vez más intangibles. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasa? Que dentro de ese funcionamiento obsesivo de utilizar conductas para neutralizar experiencias, tú tienes distintos tipos. Tienes de religiosidad, tienes de, por ejemplo, simetría, tienes de, por ejemplo, daño. ¿Sí? En todos, siempre la conducta pública es un intento de neutralizar una experiencia privada y de esa manera regular el malestar. O sea, las conductas compulsivas Bueno.
son de las estrategias más inflexibles del intento de regulación emocional, de hecho, ¿sí? Ujú. Si lo queremos ver con un lenguaje semiológico actual al TOC. Eso sería el TOC, concretamente. Sí. Ujú. Vale, sí. Por lo que me has dicho, entonces las compulsiones, fíjate, a corto plazo alivian el malestar, ¿no? Pero salen muy caras ya a largo plazo, porque este ciclo se vuelve como más, justamente, como su nombre dice, ¿no? Compulsivo y pues genera ya todo el malestar. Pero Franco, a ver, vayamos como por partes. En algún momento, quizá, alguna persona ha tenido algún pensamiento obsesivo que llega de manera intrusiva, ¿no? De, híjole, cerraría la puerta o de, híjole, y si me ensucio, mejor me lavo bastante, si me enfermo, perdón, mejor me lavo muy bien mi mano, ¿no? O arreglas quizá de manera un poco asimétrica tu ropa de tal manera. Entonces, bueno, eso ya es como más de compulsión. Em, pero, ¿cómo podemos diferenciar quizá este pensamiento obsesivo normal, que quizá en algún momento a todos nos puede llegar a pasar, haya un pensamiento obsesivo ya clínico? Lo que pasa es que la diferencia es entre ideas intrusivas y obsesiones, Ujú, o intrusive thoughts en inglés. ujú, Las ideas que son intrusivas las tenemos todos y son ideas que de alguna manera, por decirlo de alguna manera, completan alguna contingencia que tú observas. Por ejemplo, ir por la calle, ver que alguien pasa de un puente y que tú, como si fuera un GIF, imaginas ujú. empujarlo y que se mata, ¿sí? Ok. Como si fuera un GIF, ¿viste? Esas imágenes que Mm, tienen un leve mm, movimiento que se sí, sí. repite en loop, ¿no? O por ejemplo, estar en las vías del tren y ver que se acerca y cuando tú observas que se acerca y hay alguien que está cerca, como que te den ganas de imaginar cómo sería empujarlo y que se reviente la cabeza y que el tren lo Ujú, destripe, ¿sí? O con un cuchillo, lo mismo, ¿sí? Es como que están a medio camino entre que tú te das cuenta que eso puede pasar por el pensamiento, de alguna manera generarlo con el pensamiento, notarlo dentro de la actividad y al mismo tiempo casi como una reactividad a lo que estás viendo, ¿sí? Porque obviamente son procesos que no es que solamente tú los autoelicitas, hay como propiedades estimulares que tú al momento en que las discriminas, hay como ciertos procesos privados que terminan de completar esa noción dentro de esa mini imaginación que tú haces ahí, ¿sí? Hay ok. distintos conceptos para explicar eso, porque si tú revisas la obra de Wells o la obra de Dugas, vas a encontrar que ellos muchas veces hablan de planes instrumentales dentro de la cognición, algo así como muchas veces cuando nosotros observamos estímulos, es como que ya tenemos como una especie de, vamos a decirlo de esta manera, instrumentación predefinida que reacciona cuando observamos ciertos estímulos, aunque conductualmente y públicamente no hagamos nada, como reacciones predeterminadas más complejas que simplemente discriminar algo, ¿sí? Eh, es como que hay una parte de ese proceso que sería respondiente, pero hay otra parte que es como la tendencia a que nosotros intentemos completar estímulos con la percepción. Sí, es bastante complejo el por qué pasa una intrusión, por así decirlo. Ujú, Ahora, intrusiones tenemos todas, inclusive el ver a un policía y imaginar que uno le saca el arma y da un tiro al piso, sí, que ujú, me puede pasar en una milésima de segundo, pero pasó. ¿Y qué ocurre? Que, o las madres cuando están cargando al hijo por ejemplo, cerca de la ventana y se cruza por un milisegundo, lo tiro y se revienta contra el séptimo piso, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Esa es una experiencia que está en todos. El problema es cuando nosotros tenemos otro tipo de aprendizaje que convierte a esa experiencia en un problema severo. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Por un lado, a ver, iba a decir reglas verbales, pero como no conozco la audiencia que va a escuchar esto, voy a decir ujú, ciertas creencias que la gente pueda tener, ¿sí? Como para reducirlo, o ciertas ideas que la gente pueda tener. Muchas veces en los estilos de crianza a las personas se les transmiten ideas que son totalmente opuestas a cómo funciona la conducta humana. Ejemplo, si tú piensas X serás mala persona. Si ujú, tú, si,
si vos pensaste en hacer tal cosa es porque serás un criminal. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay cierto tipo de instrucciones que las personas aprenden, que esa instrucción no es simplemente que tú lo sabes, es una predisposición a si tú en la vida vas a querer combatir o no combatir ciertos procesos de pensamiento que tengas. Entonces, ¿qué pasa? Si a una persona se le instruye en, si tú tienes pensamientos de que atacas a alguien, eso te convertirá en mala persona, terminarás preso y te asesinarán en la cárcel. Y de repente ese joven, cuando tiene 20 años, alguien le hace una injuria, qué sé yo, lo insulta, él piensa cómo vengarse, después dice, oye, estoy pensando esto, entonces significa que soy, entonces tengo que hacer algo para quitarme esto del pensamiento, y ahí Ah, es donde se empieza a gestar la ingeniería del TOC. ¿Sí? El TOC ujú. no sale de cualquier lugar, sale de cómo ciertas experiencias privadas interactúan con instrucciones que tú tienes que en esa combinación hacen aparecer las primeras conductas problema. Así se Ujú. genera, ¿sí? Ok. Esa es la explicación, esa es una explicación basada en el aprendizaje de la conducta gobernada por reglas, pero también hay otro tipo de explicaciones de la neuropsicología que están como empezando a meterse muy de lleno en la parte de como, como en todos los procesos neurológicos que son los que están como más encargados de generar hábitos para tratar de explicar el TOC desde el lado de la neurología de la conducta perseverante, de la conducta repetitiva. Como que, y eso también es súper interesante porque Ujú. eh, también permite como ir iluminando si hay otro tipo de problemas en estos pacientes, como la dificultad con la que tardan en aprender, si la inflexibilidad psicológica solamente es una cuestión de reglas o hay otro tipo de daños que nosotros no sabemos que están allí, eh, o aprendizajes que se han consolidado de tal manera que sí requieren ayuda de psiquiatría, pero sí, es bastante amplio. Ok, vale, genial. Entonces nos hablas un poco de el inicio, ¿no? De cómo se puede dar este inicio y sobre los pensamientos obsesivos que podemos encontrar ya quizá al normal, al clínico en esta diferencia, que sea muy repetitivo, que generen bastante incomodidad a la persona y que también ya esté, como nosotros decimos, con bastante frecuencia, que esté una y otra vez apareciendo constantemente ante situaciones y que pues genere bastante incomodidad a la persona y que ya no le, que le posibilite hacer algunas cosas en su vida cotidiana. Entonces pasemos como a este ciclo, Franco. ¿Qué te parece para que también las personas entiendan? El ciclo obsesivo compulsivo, porque ya hablamos un poco sobre las obsesiones, ¿no? Que son estos pensamientos intrusivos que aparecen y la manera en cómo se forman. Y después vienen estos rituales o estos comportamientos de manera compulsiva. ¿Cómo es este ciclo, Franco? Básicamente el ciclo involucra la aparición de pensamientos o recuerdos. Ujú. Eso genera un nivel de disforia altísimo, un nivel de malestar muy alto. Luego viene la conducta compulsiva, que es el intento de neutralizar el malestar. Esa conducta quita el estado de abrume, por lo tanto se convierte en una experiencia reforzante y eso es lo que incrementa la frecuencia de utilizar la estrategia compulsiva a futuro. Mm. Y eso, si tú lo proyectas a largo plazo, genera una ingeniería conductual bajo control aversivo. Es decir, que cada vez el paciente va a perfeccionar más la estrategia compulsiva. No se queda en una conducta, la va perfeccionando más. Mm. Claro. Ok. Pero allá después que hace estos rituales, esos comportamientos que, como bien mencionabas, alivian quizá la comodidad, la incertidumbre o todo lo que la persona está experimentando, reduce el malestar, pero también genera la sensación, ¿no? De nuevamente de culpa, de insatisfacción por parte de la persona y nuevamente este ciclo se vuelve ya de forma viciosa, ¿no? Depende, depende de la mecánica Ok. obsesiva, porque quizás en el TOC de contaminación, cuando el paciente sí tiene la Ujú. suficiente capacidad de insight, de conciencia de enfermedad, sí se percata que es innecesario pero no lo puede detener. Ahora,
Vos tenés otro tipo de Ok. procesos que son diferentes, donde ahí no va a pasar eso, sino que al revés. Por ejemplo, en los dominios de la moralidad del TOC, eh, por ejemplo, vos vas a observar que los pacientes se jactan de su inflexibilidad conductual. No lo ven como un problema. Entonces, guarda. Mm, Es como que ok. no siempre se cumple la regla de que el paciente sí discrimina que la conducta es innecesaria y que por eso tiene estas experiencias de no puedo controlarlo. No, no, en muchos casos no. Ok. Vale. Oye, ya hablamos un poco, digamos, de la estructura del trastorno obsesivo compulsivo, pero también, como el tema de hoy es postraumático. Así que me gustaría preguntarte, Franco, ¿cómo es el trastorno obsesivo compulsivo, quizá ante un evento traumático, o cómo influye el trauma en todos estos pensamientos y rituales compulsivos de las personas? Es la segunda opción. Ujú. Sobre este tema hay pocos estudios, pero los pocos que hay son muy buenos. Sí. Y es un tipo de diagnóstico que por lo general es muy bueno que se lo haya empezado a investigar porque es algo que yo he visto de que no se lo divulga mucho. ¿Qué ocurre? Muchas veces, y esto tiene importancias no solamente de diagnóstico, sino para mejorar la tecnología y cómo nosotros combinamos elementos de un tratamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Hay muchas situaciones donde lo que ocurre es que un paciente sufre un tipo de evento que cumple las características del estrés postraumático. ¿Sí? Bien, perfecto. Ok. Esto puede deberse por distintas cosas, ¿sí? Puede deberse sobre un daño sobre la salud, puede deberse a una infidelidad, puede deberse a algún problema interpersonal. La fuente de estímulo puede ser cualquiera la procedencia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo capital en este tipo de casos es que primero ocurre el evento, eso genera un estrés postraumático. ¿Qué significa? Que están los flashbacks, están las pesadillas, se cumplen los criterios de permanencia. Pase un tiempo y el paciente no recibe un tratamiento para el estrés postraumático, por lo cual el paciente, al ya tener una base previa en su historia de desarrollo que está muy vinculada al sobrecontrol, a estos perfiles que estudia RODBT, ¿qué le pasa a estos pacientes? Empiezan a utilizar muchas estrategias para tratar de neutralizar el malestar y el abrume que le generó el TEP no tratado. Y no son solamente evitar lugares, Mm. empiezan a ritualizar. ¿Sí? Cuando los Ujú. pacientes empiezan a hacer eso, Ok. todo ese comportamiento que ejecutan de chequeo, de control de la incertidumbre, etcétera, lo que empieza a hacer es a atenuar, neutralizar o difuminar un poco la sintomatología que generó el TEP. Pero ¿qué pasa? Que cuando el paciente permanece mucho tiempo en esa situación, el cuadro va a cambiar su presentación, ya no va a ser específicamente como al inicio, sino que ahora va a mostrar un funcionamiento más estilo TOC. Esto, por ejemplo, uno de los casos, por ejemplo, con los que trabajé, esto fue un caso de celos muy, muy severo. Y, por ejemplo, se cumplía esta característica. Donde, por ejemplo, si tú lo ves a primera vista el caso, dices, sí, es un toque de celos y ya, perfecto. Pero cuando tú te pones a evaluarlo funcionalmente, lo que encuentras en la historia de aprendizaje es que primero ocurrió el engaño generó la sintomatología del TEP. Luego empezaron los comportamientos de intentar neutralizar ese malestar y luego esos comportamientos empezaron a tener mayor dominancia en el malestar, discapacidad y deterioro del paciente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves por eso siempre hablo de trayectoria de agravamiento. Nosotros no podemos hacer diagnósticos con lo primero que vemos. Tenemos que rastrear qué pasó en el problema de manera completa, la película completa. Ah, Entonces ahí, claro, yo me percaté que en ese tipo de caso había que encuadrar el problema
como un problema de TOC para empezar a limitarlo, pero que al mismo tiempo había que involucrar el trabajo con estrés postraumático. ¿Por qué? Porque Mm, toda la experiencia traumática era la que controlaba la sintomatología del TOC. ¿Sí? Y eso te hace una gran ok. diferencia cuando tú tienes que hacer un diseño de exposición al recuerdo o exposición en la Mm, imaginación. Es muy diferente los estímulos con los que vas a trabajar. Bueno, y por eso es que ese diagnóstico es muy importante porque cuando uno trabaja con estos perfiles, uno suele estar acostumbrado a ver la EPR como, bueno, viene el perfil, armo la EPR, administro la whitebox, etcétera. Pero muchas veces la manera en cómo se desarrolla un problema a vos te obliga a que hagas ciertos cambios en la estructura del tratamiento. Entonces, en este tipo de... Y de hecho, de hecho, yo al encontrarme con estos casos, armé el diseño, busqué investigación y ahí es donde empecé a triangular todo lo que se ha investigado sobre este perfil y cómo potenciar los procesos de exposición. Entonces, la clave está en primero trabajar el estrés postraumático, mientras se mm, trata esa parte, evaluar cómo el impacto de esa exposición prolongada modifica o atenta contra la sintomatología del TOC, pero al mismo tiempo que tú avanzas en esa dirección, también ir introduciendo los elementos de la tolerancia a la incertidumbre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son casos que se han agravado en varias direcciones al mismo tiempo. Pero la más importante es el estrés postraumático. Entonces, de esa ok. manera, tú logras ordenarlo para poder tratarlo completamente al problema. Si no, lo que pasa es que Ujú, muchas veces tú puedes tratar exposición a ideas obsesivas que el paciente tiene ahora, pero no son las más relevantes para la estructura del miedo que el paciente tiene, sino que lo más relevante está en los primeros eventos que generaron la disforia para que después empeorara hacia otras direcciones. No sé si me explico. ok, sí. A ver, tratando de resumir, porque mencionaba que ojalá y esto no solamente lo vean colegas, sino espero que lo vean sobre todo personas, ¿verdad? Que a lo mejor estén pasando por algunas situaciones o les interese el bienestar emocional, que sobre todo es la población que también me gustaría. Cuando hablas de EPR, es exposición con prevención de respuesta, que es un tratamiento para los trastornos obsesivos compulsivos y son los que muestran mayor evidencias al momento de poder mejorarlos, ¿no? Y hablabas justamente del trastorno estrés postraumático, como su nombre lo dice, que viene después de un evento traumático, en combinación con el trastorno obsesivo compulsivo, que son estas ya obsesiones y compulsiones que tienen ante un evento No es que ocurrió, combinación, ¿no? no es combinación. Ok, El TOC se desarrolla a partir del TEP. ok. El top Es se relaciona a exactamente. partir del TEP. Ok. Porque O- las conductas mm, compulsivas, no es que el paciente las tenía por cualquier razón, eran la manera de neutralizar el malestar que le generaba el TEP no tratado. ok, vale. Franco, aquí yo tengo como esta curiosidad, ¿no? Y quizá para también las personas que nos pueden llegar a escuchar, ¿cómo separar? ¿Cómo saber para evaluar, que es nuestra obligación en consultorio, ¿no? Evaluar y distinguir, es trastorno obsesivo compulsivo o es netamente un trastorno de estrés postraumático. ¿Cómo separar y decir, voy a hacer esto de acuerdo a mi evaluación? No, a ver, en primera instancia tenés que conocer muy bien de los dos tratamientos. Los dos ¿Ok? tratamientos requieren exposición a miedos nucleares de una manera prolongada, pero la diferencia es muy sencilla. Vos cuando te formás en Ujú, TOC, vos lo primero que conocés son las clasificaciones, cómo es el funcionamiento obsesivo, todas las formas de exposición que vas a tener que usar y cómo se entiende la recuperación. ¿Sí? Ahora, cuando vos trabajás con estrés postraumático, la gran mayoría del tratamiento es muy similar, es bastante similar, pero hay una gran diferencia, primero por la variable de adquisición, cómo se desarrolló el miedo ujú, nuclear. Eso ujú. ya hace que vos priorices una forma de trabajo específica, que es la exposición prolongada al recuerdo. Ahora, eh, luego,
luego hay como pequeñas modificaciones que cambian, que es no solamente saber que ocurrió un evento específico que hizo que el paciente empezara a tener pesadillas y flashbacks, o sea, que vos hagas lo que se llama rastrillaje del trauma, que eso se puede hacer con el modelo de Davidson o el modelo de FOA. Y una vez que vos tenés el rastrillaje del trauma, eso ya te sirve para saber con qué objetivo vas a hacer la exposición prolongada. Mm, Eh, la primera diferencia está en las variables de adquisición y desarrollo y trayectoria. Eso es lo primero. Lo segundo es conocer la diferencia. Es decir, el TOC de daño es algo muy específico del problema obsesivo compulsivo. Es decir, no lo ves en otro problema. mm, La obsesión por la simetría también. La falsa memoria, por ejemplo, de haber cometido actos inmorales también. Toda esa familia tiene contenidos del pensamiento que son específicos de ese grupo, que no lo vas a encontrar en otro lado. Eh, Ahora, en el caso del estrés postraumático, lo primero que el paciente te va a referir es, mira, a partir de que este evento a mí me ocurrió, no para esto, no para aquello, esto no deja de llegarme. Es como que esa es la diferencia más evidente. ok. Claro. Sí, justamente, ¿no? Y yo lo menciono porque quizá vienen personas y dicen, híjole, me pasó un evento, ¿no? Y tengo también esta situación, cómo empezar a separar. No, Y ahí, bueno, ahí tienen justamente, que iniciar un tratamiento ahí, olvídate, ahí, porque una cosa es lo que uno puede escuchar en un podcast y otras cosas son los claro, diagnósticos de alta ah, precisión, o total, sea, cuando nosotros total. hasta la rumia le separamos para saber de qué va el problema. Ujú. Sí, totalmente, ¿no? Yo siempre también hago como esa aclaración, no sé, cuando hacemos alguna entrevista o cuando hacemos alguna charla, y siempre hago un paréntesis bastante grande que digo, esta entrevista o este podcast o este pequeño video jamás sustituye el hecho de que vayas a consulta para una excelente evaluación y una excelente intervención, ¿no? Pero sobre todo creo que estos espacios es de acercamiento, como mencionaba, así para los colegas, pero también para las personas, que al final hay mucha desinformación allá afuera y que es muy importante el acercamiento de todos estos temas hacia ellos. Entonces, hablaste del trauma, hablaste del TOC como tal, y me gustaría hablar un poco sobre el tratamiento, porque mencionabas un poco acerca de los tratamientos que suelen llegar a utilizarse al momento de estar ya interviniendo en el trastorno obsesivo compulsivo postraumático. Así que me gustaría preguntar, ¿cómo, cómo es el tratamiento? ¿Cómo son los tratamientos? ¿Cómo llegas a decir, este es el mejor tratamiento para mi usuario? Y nuevamente entiendo que esto puede ser muy generalizado, pero tratemos de por lo menos focalizarlo un poco para que se pueda llegar a comprender. Estás muteado, amigo. ¿Tu pregunta es cómo diseñé el tratamiento? Ujú. Y cómo es también el tratamiento como tal. Un poco de psicoeducación quizá para las personas que nos pueden llegar a escuchar. Porque cuando vos trabajás en este tipo de casos, vos tenés lo que se llaman criterios de prioridad sobre un problema. Ujú, En primera instancia, la evaluación conductual no se puede sustituir de ninguna manera, es lo primero. Pero claro. los criterios de prioridad, a vos lo que te muestran es cuál sería el problema por el cual es más inteligente empezar. Entonces, independientemente de lo que el paciente venga a pedir, hay cierto tipo de criterios que vos no podés eludir, que es cuál es el problema que yo tengo que tratar para barrer con la mayor cantidad de sintomatología posible de un solo golpe. ¿Sí? Esos son criterios inteligentes. Fíjate que no basta con solamente conocer procedimientos. Tenés que tener una Ujú, estrategia de lo que vas a hacer. Entonces, eso es lo primero. Segundo, ¿por qué elegir el estrés postraumático? Por la relación funcional que tienen. Si yo voy, y esto es otra cosa que también, volviendo al inicio, veo que los clínicos no hacen, que es cómo justifican el orden del tratamiento, cómo, en qué lo amparan, como, no, yo traté esto, claro, pero si yo te muestro 5 problemas en la misma persona, ¿cuál es tu criterio de discriminación para por qué el B y no el C? ¿O por qué el C y no el D como primera opción?
Bueno, ahí el criterio consiste en tratar primero lo que más controle la mayor parte del sufrimiento, el núcleo que más controle, pero al mismo tiempo si podés lo que más funcionalidad le está quitando al paciente. Ese es un criterio TOC. Atacamos, un paciente puede tener distintos tipos de proceso obsesivo compulsivo. Atacar aquel que lo está discapacitando con más violencia, ese es el primero. ¿Para qué? Para que la recuperación se empiece a dar desde distintos lugares y que también el paciente empiece a motivarse y a ver mejoría en ese sentido. ¿Sí? Entonces, primero el criterio de control. Segundo, el criterio de qué es lo que genera mayor discapacidad social o mayor, y que obviamente va a ser el que va a generar más ideación suicida, ¿no? Por algo lo está discapacitando tanto también. Eh, y ahí lo que hice fue también decírselo al paciente, mira, yo en la evaluación que estoy observando, yo observo que este problema está controlado por esto. Mi propuesta de tratemos primero es esto. Y observemos qué pasa con aquello. Y ahí lo que se hace es, básicamente, encuadrar primero el estrés postraumático, delimitar cuál fue el acontecimiento, armar la exposición prolongada para ese caso y mientras ese tratamiento avanza, evaluar qué le pasa al resto de la sintomatología. Entonces tú haces primero un diseño inteligente. Luego del diseño, lo que haces es testear si el diseño estaba bien enmarcado, estaba bien Ujú. acorde a cómo funciona esa persona. Y de esa manera lo vas guiando. O sea, también hay un proceso orgánico en el medio, es decir, la terapia de exposición prolongada también requiere de que el clínico monitoree mucho cómo va funcionando esto, sesión a sesión, semana a semana, y tener una visión macro del tratamiento. Ujú. Ya. Así lo organizo yo, de hecho. Sí, justo, ¿no? Como mencionabas, primero, previamente, y por eso volvemos a repetir que esta pequeña entrevista o podcast no sustituye el hecho de una evaluación con un clínico. Porque lo que mencionabas, como esta evaluación funcional, debemos justamente reunir la mayor cantidad de datos posibles y poder priorizar cuál es el que está afectando más, e inclusive todas las clases de respuestas, las funciones, todo lo demás que hacemos en psicoterapia, que no vamos a, que no es una clase de eso, ¿verdad? Pero bueno, eh, ahora, ¿cómo le explicas, Franco, quizá a un usuario que viene contigo, ya hiciste, digamos, ya hicimos la evaluación, y cómo le explicas a un paciente el procedimiento que se va a llevar a cabo? Imaginemos la exposición con prevención de respuesta o, o alguna similitud. ¿Cómo le explicas esto? Entiendo que es una psicoeducación y quizás es lo que hacemos también en sesión, ¿no? Explicar al usuario el por qué vamos a hacer esto, el para qué y cómo lo vamos a hacer. Muy sencillo. Vamos a agarrar el recuerdo del evento que a ti te generó todo el malestar, lo vamos a reconstruir en una hoja y luego lo que vamos a hacer es grabarlo. Cuando ¿Ok? lo grabemos, tus niveles de malestar se van a ir al cielo. Vas a empeorar muchísimo cuando hagamos eso. Pero si tú persistes en las coordenadas que te voy a dar, cuánto tiempo exponerte, cuántas veces al día, todos los días, y si tú me reportas a mí el resultado de cada exposición, se irán produciendo cambios. Pero si tú abandonas este procedimiento, vas a empeorar solamente. O sea, vas a tender a empeorar más, te vas a sensibilizar más al miedo. ¿Sí? Eso es lo primero que les digo. Siempre comunico la idea de que primero vas a empeorar mucho antes de mejorar, por cómo funciona la estructura del miedo. Y lo Ujú. segundo que les digo es, mira, eh, hay otra noción que es muy importante que es, si tú vas a hacer este tratamiento lo tienes que hacer completo o no lo hagas. ¿Sí? Esa es la segunda. Acá no vale esto de, fui a una sesión, me sentí un poco bien, no vuelvo más, dentro de un mes vuelvo. No, no, no. Si vos vas a decidir tratar este problema, lo tenés que tratar a muerte, a fondo. No podés tratarlo a medias porque vas a empeorar. ¿Sí?
Y lo otro es siempre explicarle muy bien al paciente lo que va a pasar con las emociones cuando hagamos esto. Y que va a ser muy molesto al inicio, pero que eso es parte del inicio de todo este proceso de modificación. Y que va a tener que persistir, aunque toda su experiencia le diga corre o huye. ¿Sí? De hecho, una de las cosas que yo en estos casos también les comparto al paciente el libro de FOA y les digo qué capítulos leer para que ellos también vean todo lo que tiene que ver con la experiencia común al trauma que se menciona. Cosa de que el paciente también se familiarice con eso. Pero yo le aclaro muy bien esto. Digo, si tú quieres continuar, continuamos. Si no, ya sabes. Sí, sí, justamente, total, ¿no? Porque lo que decía hace rato, la de si nada cambia, nada cambia. Y suena muy redundante, pero es justamente así, ¿no? Eh, y las compulsiones y todo lo que hacemos, muy probablemente es, como clínicos sabemos que quizá reduce el malestar a corto plazo, pero lo va a seguir manteniendo a largo plazo. Y debemos justamente atravesar incomodidad, incertidumbre y malestar para sentirnos bien. Y muchas veces las personas vienen a consulta con una idea un poco quizá equivocada de voy a terapia como para estar bien o sentirme bien. Y ese es el objetivo, pero también el objetivo es que en terapia y fuera de también se expongan muchas veces a situaciones que son incómodas, que generan malestar, justamente para alcanzar lo que él o ella necesita, ¿no? Y para eso justamente es la psicoeducación, al momento antes de empezar ya con el tratamiento, para orientar a nuestro usuario, decir, mira, quizá va a haber momentos complicados, difíciles dentro pues, de la consulta, pero que son necesarios para lograr el cambio, para lograr los objetivos. Y esto va a generar lo que conocemos como alianza terapéutica, ¿no? Que al final es también lo que queremos, que la persona pues genere un cambio, solucione la situación por la que viene con nosotros y recupere la calidad de vida, pues que a lo mejor ha perdido por toda esta situación por la cual acude con nosotros. De manera rápida, quizás sé que no es igual, vuelvo a lo mismo, una clase focalizada, pero ¿en qué consiste, Franco, el tratamiento como tal? Digamos, la exposición con prevención de respuesta de manera puntual. Sé que, bueno, lo mismo, esto no sustituye la terapia, sino para que quizá personas puedan decir, ah, mira, este es un tratamiento eficaz para solucionar esto. Ajá. Bueno, básicamente consiste en primero rastrear todos los núcleos del miedo de los distintos problemas que estés tratando. Ok, Luego vas a tener que seleccionar el formato de exposición que más le sirve a un paciente. O sea, ok. la exposición al recuerdo no es lo mismo que una exposición al pensamiento o una exposición Mm, combinada. Por lo tanto, eh, una vez que tú tienes los miedos específicos de un paciente, es cuál es el formato más apropiado para que la exposición realmente active la estructura del miedo y se generen cambios, se generen procesos de extinción del miedo. En tercer lugar, que el diseño involucre las variables de eficacia, que es cuánto te vas a exponer, durante cuánto tiempo, en qué lugares, haciendo qué, no revisando qué, dónde vas a hacer hiperfoco, dónde no, en qué momento vas a hacer hiperfoco en el audio. Y luego de eso viene lo que se llaman la combinación de las exposiciones. Es decir, qué exposición tú vas a tener que combinar para mejorar la efectividad del procedimiento que estás haciendo. ¿Sí? Muchos psicólogos hoy en día todavía creen que cuando hablamos de exposición hablamos de que una persona se aproxime a un estímulo. Hay un error conceptual muy infernal con ese asunto, ¿no? O que una exposición es a mi paciente le hice sentir una emoción en el consultorio. No, eso no es exposición. A lo sumo eso se puede definir como aproximarte a ciertos estímulos específicos. Eso no es terapia de exposición. La terapia de exposición o es sistematizada o no lo es. No existe medias tintas. No es porque el paciente llegó a consulta ya es una exposición. No, eso no funciona así. No es verdad eso. Esas son, eh, son formas muy mal
educadas, muy mal informadas sobre en qué consiste la tecnología de exposición, ¿sí? De hecho, inclusive te diría, la exposición en toda regla es lo que es por las variables de ajuste y de control que vos tenés, no porque el paciente solo se aproximó al estímulo, ¿sí? Ujú. Por eso es importante que eso lo haga un terapeuta formado, no que el paciente quiera leer o preguntarle a la IA y él automanejarse, ¿sí? Sí, Ok. sí, justamente buen punto eso, ¿no? Y eso podría ser para bastante tiempo de hablarlo, pero y no entrar en tanto detalle, sino quizá los aprendizajes nuevos que estamos teniendo de, ah, tengo o estoy experimentando tal cosa, voy a preguntarle a Google o a ChatGPT. Y Sí, y no ChatGPT describe solamente, series cosas y es como que, ay, espera, ve con un no, especialista para una evaluación y sobre todo que intervenga adecuadamente, ¿no? Entonces, estamos justo en este momento donde decía, hay bastante desinformación y, y también al alcance de tenerla, pero no siempre es la adecuada y en muchas ocasiones, desafortunadamente, traen más cosas negativas que positivas. no Bueno, por eso solamente eso, también sino estos espacios son que importantes. no solamente desinformación, sino que dentro del mismo gremio del análisis de la Mm, conducta también hay mucha falta de comprensión de los conceptos básicos que manejamos. Inclusive todavía hay gente que considera las categorías evitación malo, exposición bueno, como si fuera Dios bueno, diablo malo, ¿sí? Inclusive yo a veces me encuentro comentarios así. No, no, la evitación es un proceso que se lo tienen que entender en un espectro de opciones, ¿sí? Porque de hecho, vos tenés evitación de estímulos que son nocivos y sí te va a salvar la vida, no tiene nada de patológico. También la tenés la evitación dentro de un proceso de control de estímulos, te garantiza ciertos elementos terapéuticos. También respecto a vínculos que no querés tener. Entonces, y eso también lo he notado mucho en el gremio de analistas de la conducta, que a veces no, como que está esa categoría como definida. Y no, eso es, ni la evitación es algo que haya que demonizar. Primero tenemos que estudiar muy bien de qué conducta estamos hablando, porque una cosa ujú. es el no interactuar con un estímulo y otra cosa es la función de control que tiene esa conducta de la que estás hablando y en qué contexto la estás usando. Porque en algunos contextos Todo. también tenemos que Genial. hacer excepciones. Bueno, y en segundo lugar, que exposición no es aproximación a un estímulo. Ese a lo sumo puede llegar a ser el paradigma de la fobia, no del resto de los problemas de miedo que tenemos. Ujú. Entonces, eso es un comentario, pero se podría matizar muchísimo más. Podemos estar un día hablando de eso, pero de hecho es un trabajo que estoy haciendo porque es otro Ah, error mira. que veo que no está bien saneado o que terapeutas que vienen de otras formaciones dicen, pero en ese caso, si el paciente no estaría evitando la rumia como si existiera exposición a la rumia. Es como que empezás a notar errores conceptuales muy groseros por estas categorías dicotómicas que hay, ¿no? Mm. Todo se mezcla con todo y no. Requiere un análisis mucho más métrico de la conducta de la que estamos hablando, dónde la está usando, bajo qué control la está usando y si eso es parte de una estrategia terapéutica o no. Y recién ahí yo te puedo decir, bueno, con esa matización hecha podemos revisarlo. Sí, totalmente, ¿no? Como tú mencionabas. Y quizá aquí voy a utilizar la que salva a muchos terapeutas o muchos psicólogos, la depende. ¿Qué clase de evitación o qué clase de respuesta, en qué contexto y No, para qué le está funcionando, ¿no? Como mencionabas, quizá el ponerse al salvo y evitar ciertas cosas, quizás sea lo mejor que la persona pueda llegar a hacer ante un contexto y una situación muy determinada. Pero bueno, eso no, es como para... o el hecho mismo de que vos estás entrenando a un paciente en que mejore sus habilidades sociales y hay un contexto en específico, por ejemplo laboral, donde le conviene no usarlas y no usarlas Total. lo mantiene en el trabajo. Yo como terapeuta no puedo, o sea, si realmente tengo la suficiente flexibilidad para entender estos procesos, eso va a ser una excepción
para priorizar un elemento más jerárquico, que es no puedo Ujú, hacer que mi paciente se quede sin trabajo porque yo me quiero aferrar inflexiblemente a tenés que hacer esto. A ver, ahí es donde también entra la capacidad del terapeuta de entender que por más que nosotros entrenemos habilidades, la variabilidad contextual nos obliga a que la estrategia sea más inteligente que en un inicio. ujú. Sí, justamente, ¿no? También nos dio la capacidad de discriminar como que en contexto se puede generar ciertas habilidades o afrontamientos en que otras no. Pero bueno, eso es, como decías, podemos estar todo el día sentados aquí. Y como para ir concluyendo esta parte, Franco, dos preguntas me gustaría hacerte. Una, como para las personas que a lo mejor notan o que llevan ya tiempo diciendo, híjole, no sé, me siento algo extraño, pasó un evento bastante duro en mi vida y a partir de este momento la estoy pasando mal, o ha notado que quizá tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Hacia ellos, primero, ¿qué mensaje darías a ese tipo de población o a ese tipo de personas? Y la segunda es, ¿qué mensaje, pero ahora quizá terapeutas que se quieran formar a esta población en particular? Bueno, al primer grupo a tu primera pregunta, es que solamente busquen terapeutas en los centros especializados. Por ejemplo, Mm, al TOC, por ejemplo, ahí está Marcos, el centro SIN, mm, acá en Argentina, por ejemplo, creo que otro es TOC Argentina, que busquen, por ejemplo, eh, inclusive ahí tenés un muy buen uso que le pueden dar a la IA. ¿Cuáles son los centros en Latinoamérica más mm, conocidos para tratar el TOC desde la terapia de exposición con prevención de respuesta? Y te va a alargar una lista. Que busquen a Ibarra, por ejemplo. Si lo siguen a Ibarra, él recomienda muchísimo y todo el contenido es gratuito. Alejandro Ibarra tiene su canal de YouTube para eso. Y gente y centro que ellos mismos recomienden. Ya con eso mm. tenés por todos lados expertos. Eso en primer lugar. O sea, el primer lugar es no busques cualquier terapeuta o no busques el terapeuta que te Total. recomendó tu amiga que va hace 20 años y sigue peor. No, no vayas a ese. ¿Sí? Trata de buscar estos que yo te digo. Segundo, para los terapeutas, bueno, tenés mucha oferta. Tenés mucha oferta. Si vos te querés formar, por ejemplo, en estrés postraumático, tenés Ductum, donde estamos nosotros, tenés el centro SIN, tenés a Liz Cabrera, o Elizabeth Cabrera, que ella da Ujú, formaciones de trauma complejo muy, muy buenas. ujú, Tenés a... estoy tratando de hacer memoria, ¿cómo se llama? Creo que CATC, donde está Florencia Faez, donde también tienen un montón de módulos específicamente para eso, están redesarrollados en ese sentido. ujú. Eh, si es para eso. Después, dentro del espectro del miedo, se va desarrollando una identidad diferente. ¿Sí? Como Wow. que porque hay unos centros que son puro DBT, otros que son terapia de conducta, pero muy metida hacia ciertos autores. El centro SIN es donde es la gente de FOA, por ejemplo, ¿ves? Es como que vos tenés como Ujú, matizaciones también, o sea, hay como un ujú, porcentaje muy elevado de cosas que comparten, pero hay ujú. otro porcentaje tienen otras identidades como clínicos porque están más cerca de otros modelos que de otros, ¿sí? Entonces, Ujú. bueno, se generan dentro de lo que es bueno, tenés esas matizaciones también. Sí, justamente, ¿no? Y lo que decías de el buen uso que le podemos dar a quizá a estas herramientas que tenemos, eh, yo también me atrevo quizá aquí a decir a la población quizá que busca una ayuda o que quizá está pasando por esta situación, de que no tengan miedo a preguntar cuando tengan el acercamiento, ¿no? Ejemplo, decir, oye, Juan Manuel, fíjate que yo creo que estoy pasando por esta situación. ¿Eres especialista en ello? ¿O tienes formación en ello? ¿O tienes algún colega en ello que me puedes ayudar? Y entiendo un primer punto, que quizás las personas ajenas a la psicoterapia y a esta parte de la psicología y el análisis de la conducta no entiendan mucho que no todos los psicólogos dan terapia, primero, y que no todos los psicólogos, segundo, están capacitados para situaciones específicas, por ejemplo, el TOC postraumático, etcétera. Y que es muy importante que quizá cuando ellos
quieran acercarse o tengan un acercamiento por esta o cualquier otra situación, pregunten también, ¿no? De, oye, fíjate que creo que estoy pasando por esta situación, ¿crees que me puedas ayudar? Y creo que lo segundo referente a la población de terapeutas, lo que tú mencionabas al inicio, que no somos todólogos, ¿no? Que no, quizás no tengamos esa necesidad o esa de querernos formar en todo y ser especialista en niños, parejas, trauma, en ansiedad, en esto, en aquello, porque muy probablemente no sé si vayamos a hacer un trabajo adecuado, pero si dices, mira, yo soy especialista en ansiedad social. Ah, mira, una población como más específica. Ah, mira, soy especialista en esto. Creo que también eso ayudaría mucho tanto a los colegas y también a las personas que quizá quieran buscar una ayuda, ¿no? Pertinente. Sí, y el otro, además de eso, es que busquen referencias en el NICE. No sé si se puede Mm, compartir pantalla acá. si quieres te doy acceso. A ver. Ya, tienes acceso. Esta, la página del National Ujú. Institute for Health and Care Excellence. Vos Ah, mira. acá, por ejemplo, si vos pones el nombre de un problema, por ejemplo, OCD o las siglas de estrés postraumático o social Ujú, anxiety, te va a mostrar, por ejemplo, cuáles son los tratamientos de excelencia. Son guías a nivel mundial. Esta creo que es del Reino ujú. Unido. Pero acá, por ejemplo, sí o sí te va a mostrar cuáles son los tratamientos que más recomendados están para el problema que vos estás consultando e inclusive tiene esta guía para familiares y demás. Así que acá ya tenés una para extenderlo. Sí. Después si quieres lo puedes O, buscar y lo exploras. sí, o también en la sección 12 del APA me parece que viene como todos estos tratamientos que tienen o que muestran mayor evidencia para las situaciones, ¿no? También ese es otro lugar donde pueden ir a buscar para que también como personas puedan decir, ah, mira, creo que este es el mejor tratamiento para la situación por la que estoy pasando. O inclusive a la misma guía, ¿cuál es la mayor evidencia para tratar el TOC? ¿Qué tratamientos me Mm, recomiendas? ¿No? O ¿cuál es el tratamiento a nivel mundial que muestra más efectividad para tratar este problema? Y te lo va a alargar inmediatamente. sí, totalmente. Bueno, solamente, paréntesis nuevamente, la IA jamás tampoco va a sustituir como el proceso de No, terapia, porque quizá ahí va a ser algo muy generalizado y para la situación de cada persona tiene que ser muy, muy específico, muy puntual y, solamente como mencionabas, para encontrar estructurado. dónde, o sea, solamente para No encontrar es claro, institutos, total, terapeutas eh, tratamientos, y la recomendación de lo que te conviene buscar, pero mm, nunca como tratamiento, claro, absolutamente. claro, sí, sí, total. Bueno, Franco, ha sido un placer que estés aquí. Entonces me gustaría concluir, primero agradecerte que hayas estado en el espacio, en el podcast, y no sé si quieras dar como algunos puntos como cierre ah, antes de concluir. No, ninguno, estuvo buena la conversación. Sí, genial. Vale, entonces te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo, como mencionamos, la primera parte de esta parte de nuestro autocuidado como terapeutas, que también es importante y que también hay muchas mitologías acerca de eso. Mm. Y bueno, también hablar de este tema bastante complejo, pero que también es bastante necesario, del trastorno obsesivo compulsivo postraumático. Y bueno, te agradezco mucho, Franco. Agradecemos mucho a las personas que nos puedan llegar a ver de manera digerida o completa. Entonces, nada, Franco, un placer, un gusto y estamos en contacto. Un fuerte abrazo, amigo. Cuídate Gracias, mucho. che, cuídate. Bye.